Muy buenas tardes a todos. Buenas Gusto tardes. de saludarlos. Hola Iván, Rocío, ¿cómo están? Cecilia, Hola, doctor. Jorge Olvera, buenas tardes. Gracias por su puntualidad. Y pues hoy vamos a estar de manteles largos con un tema por demás interesante, novedoso, un tema muy especializado, con una excelente expositora. Siempre al hablar de estos temas se requiere un perfil especial, pero yo creo que más allá del perfil especial, la pasión, la vocación, la entrega, que hace que cuando escuchamos a Cecilia verdaderamente nos adentramos en estos apasionantes temas como es la multiculturalidad, la interculturalidad, toda esta base de comprensión de los derechos humanos. Quisiera darles la más cordial bienvenida y dar inicio a esta sesión de nuestro programa de postdoctorado internacional de derechos humanos. Haré una breve presentación de nuestra invitada de esta tarde-noche. Ella es Cecilia Valencia Canul. Es mujer con ascendencia maya, defensora de derechos humanos. Ella estudió y obtuvo mención honorífica, estudió Derecho y obtuvo mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha logrado sus estudios de posgrado en Derecho Indígena de la Universidad Rosario Castellanos. Ha tomado diversos cursos, seminarios, eh, programas en relación a derechos humanos, perspectiva de género, eh, indígenas, toda la parte de los pueblos indígenas y afromexicanos. Asimismo, ella en la parte profesional es investigadora y abogada. Ha tocado temas de prevención de tortura, pluralismo jurídico, justicia indígena, participación política de las mujeres indígenas en los temas de reinserción social y comunitaria, y todos con un trabajo de enfoque de género, antirracista, intercultural e interseccional. Así es que, pues me da muchísimo gusto, de hecho, para los integrantes del instituto, comentarles que con Cecilia estamos ya empezando a trabajar el área de multiculturalidad, de derecho indígena, de los programas que ya nos va a platicar ahorita Cecilia, y creo que es un área muy novedosa, muy interesante que debemos de impulsar, sobre todo ante el desconocimiento de todo lo que es favor. Así es que, pues nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, Cecilia. Cedo el uso de la voz y nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Hola, muy buenas noches a todas y a todas. Un gusto estar en esta sesión con ustedes. Y pues bueno, les cuento un poquito de mí. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recientemente terminé mi maestría en Derecho Indígena y pues como bien lo refirió el doctor, he estado trabajando temas de investigación, sobre todo desde el pluralismo jurídico y trabajando sistemas normativos internos desde comunidades indígenas. Yo me encuentro radicando actualmente en el estado de Oaxaca, entonces pues mi experiencia está más enfocada en Oaxaca, pero también en algunos temas en la península de Yucatán, de donde mi abuelo era originario. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y bienvenidas y bienvenidos a todos. Espero que la sesión del día de hoy pueda aportar pues este enfoque intercultural dentro de su formación. Entonces, doctor, si me ayuda con la presentación, por favor. Antes de empezar, quiero que sepan que pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿no? Si tienen alguna duda o algún comentario, sin ningún problema, pueden levantar la mano o directamente hacer la intervención. 2 segundos, ahorita se está bajando. En 2 minutos se presenta. Muchas gracias.
Ahí va, está un poquito lento el internet, pero ahí va. Bien. Ya de todos modos se las envié a todos por el grupo de WhatsApp y se está ya bajando la presentación. No, no te escuchamos, Cecilia. Ya se está bajando ahorita la presentación. Tienes apagado el ¿Listo? micrófono. Listo, perfecto. Perfecto. Pues bueno, en la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre la multiculturalidad y la interculturalidad con este enfoque de derechos humanos. ¿Ok? Entonces, el objetivo general de la sesión, en la siguiente, doctor, por favor, es reforzar los conocimientos que seguramente ustedes ya tienen sobre lo que es la multiculturalidad e interculturalidad para de esta manera poder identificar elementos que nos permitan contar con este enfoque en los derechos humanos y también desde nuestros espacios laborales y académicos en los que hemos estado y estamos actualmente. Tenemos 3 objetivos específicos. Uno es conocer los elementos de la multiculturalidad, además de conocer la progresividad, cómo se transita de la multiculturalidad a lo que ahora se le llama interculturalidad y también definir y poder colocar qué es la perspectiva intercultural. Antes de abordar de manera llena el tema de multiculturalidad, me gustaría comentarles que la multiculturalidad e interculturalidad, como lo viene en el nombre, tiene que ver con la cultura. ¿Alguno de ustedes me puede definir o decir qué elementos existen en la cultura? ¿O qué entienden para ustedes qué es la cultura? Pueden escribirlo igual en el chat o alzar la voz, abrir el micrófono. Son las diferentes formas de pensar y de vivir de cada pueblo o de cada Ok, zona. muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. También la cultura pues va a abarcar una serie de aspectos desde mi punto de vista, no solamente la parte, obviamente la parte humana, pero la parte moral, la parte de sus cuestiones de idiosincrasia, la parte de sus costumbres, la parte de lo que realizan las personas, sus antepasados, su historia, etcétera. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si acudimos a lo que dice el diccionario de la lengua española, hay 2 definiciones. Dice uno que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio. Y un segundo concepto, creo que es el más aplicado al tema del día de hoy, dice es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, cultural en una época, grupo social. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, son esos rasgos que identifican a una sociedad a través de sus usos y costumbres, que los caracteriza y los identificamos ya dentro de esa cultura. Perfecto. ¿Una participación más? Bueno, con las participaciones que tenemos, primeramente es
como que no hay una definición general de cultura, sino hay un montón, ¿no? Y del dinamismo de las culturas y de la sociedad por sí misma, nuestras definiciones van a cambiar. Precisamente la cultura tiene muchísimos elementos, ¿no? Van desde el lenguaje, van desde las formas de vida, también las formas de organización, tiene que ver con expresiones culturales, ¿no? Expresiones culturales desde el arte, desde los textiles, desde la poesía, y entonces abarca como todas las expresiones de las formas de vida de diversos grupos, ¿no? En el tema del día de hoy nos vamos a centrar un poquito más sobre estas expresiones desde pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pero también están como estas culturas urbanas, ¿no? Entonces hay toda una diversidad. Está, por ejemplo, muy en boga ahora la cultura del K-pop, ¿no? Y al final tiene sus especificidades y sus rasgos característicos. Entonces, la cultura el día de hoy, para fines de esta clase, lo vamos a entender como todas las expresiones de grupos de manera de expresar sus formas de vida. Y bueno, esto quería como para que tuviéramos un panorama muy general a qué nos vamos a referir en la multiculturalidad y en la interculturalidad. Entonces, cuando vayamos a hablar de estos dos temas, primeramente vamos a partir de la multiculturalidad. La multiculturalidad para González Ulloa son las demandas de minorías culturales centradas en el reconocimiento de su identidad diferenciada y el establecimiento consiguiente de un marco político que incluya un estatus y sus derechos diferenciados en función de un grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay grupos que son minoría dentro de una sociedad, ¿no? Y son minoría debido pues como a diversas condiciones. En el caso de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pues son minoría porque digamos que parte de este autorreconocimiento, ¿no? De el autoadscribirme e identificarme como una persona indígena, y puede que todos tengamos o la mayoría de nosotros algún ascendente que fue indígena, pero de ahí puede que no nos reconozcamos como personas indígenas. Y entonces la multiculturalidad obedece al elemento de reconocer. Se va a reconocer la identidad que va a ser diferente a las demás, ¿no? Y por persona indígena me gustaría dejar claro que no es como persona indígena desde lo general, ¿no? Sino hay personas indígenas, pero persona indígena maya, persona indígena zapoteca, persona indígena mixteca, persona indígena triqui, ¿no? Cada persona se va a determinar y a reconocer a partir de un pueblo indígena. Entonces, se van a reconocer las diferencias, además de la identidad. ¿Y esto qué quiere decir? Con estas expresiones culturales que ya bien decían, ¿no? Los usos y costumbres o las tradiciones o la lengua. No es lo mismo una persona en Mérida que habla quizá maya o en Chiapas que puede hablar tojobal, o en el estado de Oaxaca, donde se habla zapoteco, mixteco, triqui, además de las variantes. Entonces, el lenguaje va a ser una diferencia que se va a reconocer a partir de la cultura. Pero además de eso, se tiene que ver con la comprensión de este reconocimiento y de esta diferencia de la otra persona, ¿no? Todo ello desde el respeto a estas diferencias que pues al final terminan haciendo o siendo muy particulares de cada grupo minoritario, en este caso en el que hablemos, ¿no? En el que vamos a hablar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende a qué nos referimos por la multiculturalidad? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, este término vamos a describir la existencia de culturas en una sociedad, ¿no? Puede que estas culturas convivan o no convivan, pero existen, ¿no? Dentro del territorio mexicano, pues tenemos 68 pueblos indígenas reconocidos, ¿no? Entonces, esta diversidad está ahí reconocida y pues bueno, si nos vamos a desglosar la palabra, pues multi significa mucho y la parte de cultura. Entonces sería
de fines muy prácticos, como las culturas. Es importante recalcar que este término viene y se utiliza mucho, o nace, el origen viene de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, ¿no? El término fue utilizado desde y colocado desde estos espacios, sobre todo por la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, y de ahí es que se empiezan a hacer luchas para este reconocimiento de la cultura, de esas diferencias y del respeto. La siguiente, por favor. Y pues bueno, hay se habla de etapas desde un debate multicultural. La primera etapa de este debate surge en los años 60 y en los años 80, y esto hace referencia sobre todo a poder colocar a la persona como individuo dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, se empieza a dar este debate si el ejercicio de la libertad y autonomía obedecía al individuo o a la comunidad, y qué prácticas culturales del individuo podían estar acorde en el deber ser con la comunidad. Posteriormente, se habla de una segunda etapa que tiene que ver este nexo que hacen de que una buena vida se liga con el acceso a la cultura. Pero entonces aquí, en esta segunda etapa, se ve a las personas de pueblos, comunidades indígenas o afro como una forma de folclorizarlo, ¿no? Es así como, un ejemplo muy claro en Oaxaca es la Guelaguetza, ¿no? Que si bien es un contexto donde muchas culturas y muchos pueblos originarios del estado convergen en un solo lugar, se va más como a la parte de enseñar la vestimenta y también a una parte de mostrar pues esta diversidad cultural en textiles, en bailes, en comidas, en lengua, pero tiene que ver más como desde este aspecto de, entonces eso es acceder a la cultura y es como consumir, ¿no? Las partes culturales. Los derechos de las minorías permiten el florecimiento de una autonomía, siempre respetando estas diferencias culturales, ¿no? Y en una tercera y última etapa existe un derecho de las minorías, pero esto no se queda como en esta parte solo de apreciar la cultura o tener acceso a la cultura, o que las personas sean objeto de consumir su cultura, sino de reconocerlos como parte de un Estado-nación, ¿no? Y aquí es donde empieza a transformarse y se empieza a cuestionar aún más este término de la multiculturalidad, porque hay una crítica al Estado que tiene como un piso neutro, ¿no? O sea, es como, sí, reconocemos que hay una diversidad cultural, pero hasta ahí. Entonces, es una crítica neutral respecto a la identidad de las personas, ¿no? Y pues sí, está consciente el Estado que hay esta diversidad. Y después de este debate, en América Latina empieza a surgir el término de interculturalidad. La que sigue, por favor. Y este término de interculturalidad va a converger en muchas cosas con la multiculturalidad, porque digamos que la multiculturalidad es el precedente a la interculturalidad. La interculturalidad se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferenciadas. Esto lo coloca Catherine Wallace. Seguramente han leído o escuchado de ella. Es como un referente muy recurrente en el tema de interculturalidad. Y entonces, además de reconocer la diferencia, de comprenderla y de respetar esta diferencia cultural, se agregan los elementos de que debe de haber una interacción, una relación y un intercambio entre estas culturas.
Pero esta interacción y este intercambio no se queda como solamente el ejemplo que les daba de la Guelaguetza, ¿no? Donde efectivamente pues vienen las personas de diversos pueblos y entonces existe este intercambio, no solo entre ellas, sino con las personas que vienen a ver la Guelaguetza aquí en el estado de Oaxaca, sino también que debe de buscar que se desarrolle una interacción entre estas personas. El multiculturalismo lo que hace es reconozco esta existencia y está bien que ahí se queden, pero la interculturalidad apuesta por esta interacción, no solo entre ellas, sino también que el Estado, en este caso el Estado mexicano, funja como un ente que lleve a cabo esta interacción en un plano de igualdad total, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que va a existir no porque sean grupos minoritarios, va a haber una cuestión de desigualdad. Entonces, esta interacción también se da porque parte del reconocimiento de que estas minorías tienen condiciones económicas, políticas muy distintas ante el Estado y ante otros que se van a denominar son relaciones de poder, ¿no? Existe una relación de poder y además de reconocer esta diversidad cultural, reconoce y es consciente de que existen dinámicas de relaciones de poder, ¿no? Donde no hay un acceso y una garantía o incluso un reconocimiento de los derechos humanos de estas minorías. Alguien podría decirme a partir de la reforma constitucional, ¿de qué año se reconocen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en México? ¿Alguien sabe? ¿No es en el año de 1917? Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra fecha? ¿Alguien que no crea que fue en 1917, sino en alguna otra? ¿No? Bueno, en 1917, pues se promulga la Constitución Federal que hoy en día está vigente, pero es hasta el año 2001 donde la reforma al artículo, en ese entonces cuarto, que nos lleva al artículo segundo actualmente, se hace un reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas en México, ¿no? O sea, y tomamos de referencia que este artículo segundo pues menciona que la nación mexicana se sustenta en los pueblos y comunidades indígenas, pero este reconocimiento se hace hasta el 2001, ¿no? Y se expide la Constitución Política en 1917. Entonces, como vemos, existe toda una brecha histórica, ¿no? Que además este reconocimiento se da a partir del hecho histórico del levantamiento del EZLN y es a partir de ahí que las comunidades en México buscan este reconocimiento primero constitucional. Entonces, el término de interculturalidad viene más desde luchas históricas que han vivido los pueblos indígenas y afrodescendientes y diversas culturas en América Latina en busca de este reconocimiento de derechos jurídicos y también de una justicia social. Estas van a ser como las grandes diferencias entre la multiculturalidad e interculturalidad, que la interculturalidad viene más desde América Latina y por cuestiones y luchas históricas, como la de nuestro país con el levantamiento del EZLN, a diferencia de la multiculturalidad, que está más acuñado, como ya bien refería, en Estados Unidos y en Canadá y países europeos, ¿no? Sobre todo este fenómeno histórico se da por grupos migrantes de estos lugares donde se busca este reconocimiento de derechos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Perdón, allí mencionó, doctora, de 3 etapas. La segunda etapa,
hablaba de un nexo entre una buena vida con anexándola a la cultura en que se desarrollan, ¿es correcto? ¿Así lo entendí? Sí, en esta segunda etapa, el tener una buena vida se liga a que yo pueda acceder a la cultura. Y este acceso a la cultura tiene que ver con, por ejemplo, en algún momento existía en México, ¿no? Yo puse el ejemplo de la Guelaguetza, pero es como estas ferias de las culturas que se hacen en Ciudad de México, ¿no? La Feria de las Culturas. Y entonces lo que se hace es ofertar desde el Estado esta diversidad cultural, pero se quedaba solo en eso, en, oye, existen varias culturas y el que tú accedas a al ámbito de la cultura, eso se va a ligar con una buena vida. Creo que tenemos todavía arrastrando eso, el Coneval, cuando mide estos niveles de pobreza, uno de los aspectos que mide es el acceso a la cultura, ¿no? Si accedes a la cultura, si vas a museos, si acudes a conciertos, como esta accesibilidad de la cultura y hablándolo como en términos generales, no solo la cultura que nos ofrecen los pueblos originarios, sino cualquier tipo de cultura, ¿no? El teatro, museos, conciertos, etcétera. A eso se refiere. Gracias. Cecilia, tengo una duda. Tú Sí, te adelante. mencionaste el artículo 2 constitucional. Ajá. ¿Cómo vinculamos los términos que mencionas ahorita como interculturalidad y multiculturalidad cuando se dice que la nación tiene una composición pluricultural? Ok. Es muy buena pregunta. La pluriculturalidad es un término que se utiliza y se refiere a como a este reconocimiento donde los pueblos indígenas han convivido por siglos. ¿Ok? Se habla de una pluriculturalidad desde la historia, ¿no? Y justo está muy reflejado en este artículo 2, porque dice, la nación mexicana es pluricultural y está sustentada en los pueblos indígenas. Es más un término desde lo conceptual, ¿no? Para hacer este reconocimiento histórico y ahí viene la definición, ¿no? Los pueblos originarios son aquellos que estuvieron antes de la conquista y conservan parte de sus usos y costumbres o parte de sus tradiciones. Entonces, conceptualmente se utiliza el término pluriculturalidad en este reconocimiento expreso, pero la interculturalidad lo que va a hacer, como bien mencionaba, es esta parte de luchas históricas. Además de ello, busca que haya una interacción entre las culturas, en este caso las culturas indígenas y afromexicanas, pero además va a reconocer relaciones de poder y la falta de accesibilidad a los derechos. Entonces, si bien la Constitución reconoce una pluriculturalidad, cuando empieza a desglosar los pueblos y comunidades indígenas tendrán derecho a, y viene el apartado A, donde vienen algunos derechos como ejercer sus propios sistemas normativos, organización política, etcétera, etcétera, y además las obligaciones en el apartado B del Estado a consultarles y tomarlos en cuenta. Aquí es donde ya está, digamos, no de manera textual la interculturalidad, pero sí como un enfoque que atraviesa este artículo 2, que vamos justo caminando para allá. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No, muy bien, gracias. Ok, entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna otra duda o vamos bien? Bueno, continuando. De todos modos, si tienen alguna duda o algo, con todo gusto, interrúmpame y lo aclaramos. Entonces, partimos que la interculturalidad nace de procesos y luchas históricas en América Latina y empezó a plantearse justamente por la demanda de los pueblos indígenas, ¿no? No solamente en México, sino en muchos otros países de América Latina. Y este término además va más allá, ¿no? Porque lo que va a incluir este término de interculturalidad es además cuestionar la educación
los proyectos de Estado-Nación que se tuvieron, sobre todo en el siglo XX, y la diversidad cultural. ¿Cómo los va a cuestionar? Va a cuestionar esta educación hegemónica y colonial que existe, ¿no? Y que se ha implementado, donde entonces los conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afro al final se dejan de lado y entonces no es algo que tengamos en la educación, ¿no? El método científico al final es un método que si bien es universal, pues no es el único método, ¿no? Existen desde la investigación metodologías participativas, metodologías distintas que pueden construirse y que generalmente se construyen desde las comunidades y desde los pueblos indígenas. Entonces, la interculturalidad viene a cuestionar como toda esta estructura hegemónica y colonial, y entonces de aquí es donde empiezan a nacer lo que se les llaman las epistemologías del sur, que tienen que ver con irte a de dónde vienen otros conocimientos y también los procesos decoloniales, ¿no? Entendiendo a la decolonialidad como este cuestionamiento impuesto a través de la conquista y pues digamos que va siguiendo el modelo educativo, el modelo económico, por ejemplo, un proceso decolonial que tiene que ver con cómo existe esta epistemología del sur en lo económico, son las colectivas o la economía solidaria que se maneja en los pueblos originarios, ¿no? Y no se limita como al trueque, sino a otras formas de producir alimentos, de comercializarlo, pero todo desde una cuestión de economía circular y economía solidaria. Entonces, la interculturalidad viene a cuestionar todo esto, ¿no? No solamente la parte legal, la parte del derecho, buscando este reconocimiento de los derechos, sino también tiene que ver con cuestionar la educación hegemónica, la salud hegemónica y como todas estas formas de expresión que bien decíamos y retomando al principio, todas las expresiones culturales. Entonces, después de este cuestionamiento, se empieza a colocar el término y se empieza a hablar ya no de multiculturalidad, sino de la interculturalidad, teniendo en consideración que va a haber una manera de que se interactúe y que se reconozcan las violencias, en busca del reconocimiento de derechos, ¿no? Seguramente hemos leído el artículo 2º constitucional y en este artículo hay un reconocimiento de diversos derechos, ¿no? No está de manera textual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sí en instrumentos internacionales como la Declaración Americana de Pueblos Indígenas. Y aquí se hace un reconocimiento de derechos individuales y también derechos colectivos, ¿no? De los pueblos y las comunidades indígenas que obedecen a lógicas muy distintas. Entonces, la interculturalidad apunta también a los problemas estructurales de racismo y discriminación. Es por ello que en América Latina se tiene a la interculturalidad como un proyecto político que va a apostar a construir una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, ¿no? El punto de la interculturalidad o lo que se busca es impulsar procesos de intercambio de manera política, a través del diálogo, la articulación y asociación, para que los saberes y las prácticas dejen de tener una cuestión racista y discriminatoria. Aquí, con lo que les he compartido, me gustaría preguntarles y que pudieran decirme, ¿qué creen que pasa cuando no hay un enfoque intercultural o cuando no se reconoce la interculturalidad con los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, pero también hablemos de comunidad de la diversidad sexogenérica? ¿Qué creen que pase cuando no hay este reconocimiento, respeto, comprensión a estas diferencias? ¿Alguien? Cecilia, a ver, entonces tengo una duda y no sé si estoy equivocado.
lo sociológico. No sé si estamos o podemos vincularlo a una visión sociológica en la cual, si nos remontamos a los grandes problemas y los grandes debates de la sociología, es la interrelación de los seres humanos. Ahora, si lo manejamos a través de la interculturalidad, pues bueno, tienen una connotación todavía más específica, ¿no? Por ser estos grupos étnicos que tienen sus propios usos y como bien lo señalaba. Y al no entenderlos, al no comprender estas tradiciones, estas costumbres, su valor cultural, todos los antecedentes históricos que nos llevan al Estado-Nación, quizá por ahí se estén cometiendo graves violaciones a derechos humanos. No sé si estoy en lo correcto. Sí, justamente la falta de no colocar la interculturalidad obedece a que pueda haber no solamente leyes, sino también políticas públicas que puedan ser racistas y discriminatorias porque no se va a tomar en consideración esta diferencia, ¿no? Tampoco se va a respetar las diferencias culturales, pero y además de ello, con esto no va a haber un intercambio, ¿no? Esto buscando un diálogo horizontal entre las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para poder integrar las necesidades que se tienen desde un marco legal, ¿no? Desde un marco normativo. Entonces, justamente la falta de esta interculturalidad, lo que viene es a generar políticas o incluso leyes que puedan ser discriminatorias y racistas, ¿no? Y esto también se va a traducir en la falta de políticas públicas con una perspectiva intercultural. Gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, aquí vienen como estos elementos de la intercultural, que es reconocer al otro, y este reconocimiento, como ya bien dijimos, se da desde luchas históricas, debe de haber una interacción, se les reconoce como sujetos políticos y también de derechos, y se reconoce los conocimientos y las prácticas que se generan desde los pueblos y las comunidades indígenas. La que sigue, por favor. Y bueno, cuando hablamos de interculturalidad hay diversos discursos al respecto. Se tiene esta parte de las perspectivas interculturales desde diversos enfoques. La primera es esta desde lo relacional, que tiene que ver con, sí, es lo más básico y general de la interculturalidad. Hay un intercambio entre culturas, pero no salen a flote o no se enfoca en los conflictos y los contextos de poder. Después viene la perspectiva intercultural funcional, que tiene que ver con un reconocimiento de la diversidad y diferencia y busca promover el diálogo y la convivencia a través de la tolerancia. Es funcional al sistema, pero no toca las asimetrías y desigualdades sociales y culturales. Y finalmente, viene esta parte de la perspectiva intercultural crítica, que es la que más se utiliza porque parte desde problemas estructurales que tienen que ver con lo colonial y con lo racial, y además la diferencia se construye desde una matriz colonial, ¿no? O sea, existen estas diferencias porque el antecedente es el colonialismo y entonces lo que busca es un proyecto donde se construya desde las comunidades y con las comunidades, ¿no? Donde en este momento ya se les toma en cuenta. Entonces, estas serían las perspectivas de la interculturalidad. Me gustaría colocarles un ejemplo reciente en el que tuve oportunidad de participar. En el estado de Oaxaca se presentó una iniciativa para la ley de juventudes, ¿no? En el estado de Oaxaca. Entonces, de pronto el proyecto no lo mandan y nos dicen, pues apóyenos con esta parte de pueblos y comunidades indígenas porque en Oaxaca hay un contexto, bueno, hay una alta población indígena, una alta población que habla una lengua indígena
Y entonces querían esta perspectiva de juventudes indígenas, ¿no? Con lo poquito que les he compartido, ¿ustedes qué se les viene a la mente que pudieran, cómo se pudiera garantizar los derechos de las juventudes indígenas aplicando esta perspectiva intercultural que ya vimos? ¿Alguien que pueda mencionar como algo que se les ocurra o que piensen con lo que ya vimos? ¿Me repite la pregunta? Pregunta, por favor. Sí. ¿Cómo aplicarían una perspectiva intercultural con lo que ya vimos para legislar sobre juventudes indígenas? ¿Qué tendrían que tener en mente? ¿Qué piensan que tendría que tener esta ley para considerarlo en la legislación? ¿Quedó bien la pregunta o no me expliqué bien? Pienso yo que como va dirigida a los jóvenes, la parte de la juventud hoy en día en sociedad es una parte fundamental para el desenvolvimiento de la mismo Estado. Si nosotros queremos como lo señaló en su artículo 2, una nación unida, pues debemos tomar en cuenta todas las personas, incluyendo las personas de los pueblos indígenas. Mi punto de vista es conocer la parte de cómo piensan los jóvenes hoy. No, en el aspecto de los pueblos indígenas. Yo siento que las partes de los jóvenes de los pueblos indígenas tienen mucho que decir en sus inquietudes hoy en día y que tendríamos en primer plano que conocer de primera, ahora sí, de primera vista, de primera mano, antes de desarrollar o hacer una propuesta de política ante los órganos correspondientes. Mi punto de vista es de que deberíamos de conocer de viva voz sus inquietudes, cómo piensan, dónde están y hacia dónde quieren ir también, porque pues hay un artículo muy bonito teórico en la Constitución, pero para poder aterrizar y apoyar dentro de un Estado que rige por un bien común, pues se incluyen todas las personas, ¿no? Entonces, mi punto de vista es conocerlos más a fondo y buscar ese enfoque, ese pensar de los jóvenes de los pueblos indígenas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo aplicamos un enfoque intercultural para legislar juventudes indígenas? ¿Qué tendríamos que tener en consideración de lo que ya vimos? Pues yo pienso que conocer su cultura y sus costumbres respecto de esa, o sea, de esa región de la que usted está mencionando. Yo empezaría por ahí, ¿no? Conocer cuáles son sus costumbres y en base en esas costumbres y en esa cultura, cuáles van a ser las necesidades por las que se necesita esa legislación. Perfecto. No sé, desde el punto de vista económico, de la educación, de sus derechos. Yo eso es lo que tendría como base para poder llevar a cabo la opinión respecto de esa legislación y que esa legislación fuera también el fundamento para después emitir las políticas públicas que pudieran llevar a cabo a la práctica el respeto a la interculturalidad, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que guste aportar con algo? Sí, doctora, gracias. Se está trabajando en este momento muy fuerte, ya considerando el derecho humano y lo están aterrizando en proyectos muy aplicables. Es una figura que se le llama el ejercicio del derecho al autogobierno indígena y a la administración directa del presupuesto. Este derecho humano lo están aterrizando fundamentalmente el estado de Michoacán. Está trabajando muy fuerte para que este derecho humano, bajado como un autogobierno, pueda ser aplicable no solamente
el fundamento constitucional, sino también la convencionalidad. De hecho, ya existen por ahí algunos proyectos, ya existen los decálogos para la administración pública estatal y existe también esta parte muy interesante que pues yo he tenido la oportunidad de estar revisando estos trabajos. Me llama mucho la atención precisamente este derecho al autogobierno. Esa es la forma de aterrizar de forma directa la aplicación de ese derecho humano, pero ya en algo muy concreto, en algo muy, muy viable, precisamente en donde se le da ese reconocimiento a esta parte de la interculturalidad de la que estamos hablando, pero hay una partecita que a mí me gustaría referirles aquí acerca pues de este autogobierno, es que el autogobierno, así se denomina como el autogobierno indígena, es un derecho humano y colectivo de las comunidades indígenas y una manifestación concreta de su derecho a la autonomía y libre determinación. Por su parte, la autonomía indígena se refiere al ejercicio y al control por parte de las comunidades de una diversidad de esferas de su vida social, cultural, religiosa, económica y política. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 3 de la Constitución, en este caso, de la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los diferentes documentos jurídicos internacionales, tales como el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, este protocolo, o mejor dicho, este documento que yo estoy revisando, lo denominamos como el Decálogo. A mí me parece una forma muy concreta de aterrizar este derecho humano y que les insisto, el Estado de Michoacán ya lo está trabajando, ya en algo concreto, como una partida inclusive presupuestal diferente a cómo se aterrizaba el apoyo a las comunidades indígenas, ya es una partida especialmente que nadie le va a poder tocar mano, porque esas partidas, como sabemos, pues son partidas federales que aterrizaban al Estado y las bajaban por los municipios, pero ahora será una partida que llega directamente a los estados como una partida independiente. Entonces el autogobierno es un vínculo muy fuerte a esto que usted maneja, doctora, de la interculturalidad, y la verdad a mí me da mucho gusto que el Estado de Michoacán sea ya el precursor en estos trabajos. Lo estamos trayendo un poquito a Querétaro como proyecto todavía, y yo estoy ya en ese proceso también de revisión, doctora Cecilia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir. Si les parece bien, retomamos las primeras dos participaciones de las compañeras y después nos enfocamos un poquito a esta parte del autogobierno, que es algo bien interesante. Y gracias por colocarlo. Justamente para tener esta perspectiva intercultural, por lo menos en la legislación de la Ley de Juventudes en el estado de Oaxaca, primero dijimos, a ver, nos vamos a el contexto y las culturas que existen en Oaxaca. ¿Cuántos pueblos tenemos? ¿Cuánta diversidad lingüística? ¿No? Y partimos, acuérdense que desde el inicio comentamos que la identidad era como la pieza fundamental, no solo de la interculturalidad, sino de la multiculturalidad, ¿no? A partir de la identidad. Entonces, ¿qué identidades tenemos? Son identidades jóvenes, pero además son identidades indígenas, ¿no? Y si a esto le agregamos que también son mujeres indígenas, ahí ya tenemos un enfoque interseccional. ¿Por qué? Porque nos cruza a la persona que es joven, que es indígena y que es mujer, ¿no? Y si cruzamos también la parte de orientación sexogenérica, entonces ahí tenemos un enfoque interseccional, ¿no? Y entonces fue primero irnos al contexto. Efectivamente, hubo varios foros estatales, más bien hubo un foro estatal, pero por la geografía de Oaxaca tuvieron que haber foros regionales, porque además cada región en el estado de Oaxaca obedece a contextos y a situaciones muy particulares y específicas, ¿no? Y entonces, al momento de leer la ley, más bien al momento de empezar a redactar esta reforma que se propuso a la Ley de Juventudes, que ya está, fue agregarle este enfoque intercultural, ¿no?
fue agregar y decir, bueno, sí, pero hay juventudes indígenas que se están preocupando o que están viendo los derechos laborales en consideración a la importancia de su tierra, territorio y recursos naturales. ¿Por qué? Porque es un elemento esencial de la cultura y de la cosmovisión indígena y de las juventudes indígenas. Entonces, ¿qué pasa en el estado de Oaxaca? No hay suficientes ofertas de empleo cerca de las comunidades, ¿no? O los empleos que se quieren implementar en algunas comunidades tienen que ver con una cuestión de extracción de recursos naturales y de tierra y territorio. Y entonces, esto, dentro de un contexto tal vez un poco más global y general, es adecuado, pero en el contexto de juventudes indígenas, por este enfoque intercultural y por la importancia en su cultura y en su cosmovisión de la tierra y territorio, no puede ser así. ¿Por qué? Porque entonces no solamente se debe de cuidar la tierra y el territorio, sino se debe de proteger, y toda la parte de los derechos laborales y de los derechos de las juventudes tiene que ir en torno a este elemento fundamental de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, de esta manera se participó no solamente en la armonización con los estándares internacionales, sino también con el contexto súper particular. De pronto se consideraban que las autoridades de los municipios y del estado puedan hacer acuerdos con diversas empresas, ¿no? Ya sea empresas, pequeñas y medianas empresas, pero una cuestión es, en el estado de Oaxaca, de los 512 municipios que hay, más de 400 se rigen por sistemas normativos internos. Entonces, para aplicar este enfoque intercultural, lo que decíamos era, también necesitas considerar que las autoridades de las comunidades puedan realizar este tipo de convenios, no solo las autoridades del Estado, ¿no? Y con esto voy a ligar el tema de autogobierno indígena que nos muestran. Esta es una parte justamente de cómo se aplica la interseccionalidad en el ejercicio de políticas públicas y de derechos, ¿no? Esta parte de la autonomía y libre determinación en Michoacán, si no mal recuerdo, empezó con Cherán, ¿no? Que fue quien impulsó, ¿no? A través de mecanismos legales el poder gestionar sus propios recursos, y de ahí a partir, si no mal recuerdo, de pandemia, empezó a haber como esta búsqueda de autonomía y gobierno. No me acuerdo del nombre del colectivo que empezó a apoyar estas luchas, ¿no? Primero desde lo estatal, ¿no? Y ahorita está justamente, pues, avanzando bastante bien, y se les preguntó, ¿no? Porque además hubo consulta a las comunidades si querían gestionar ellas mismas su presupuesto. Entonces, como podemos ver, son como un montón, son varios ejemplos. Me voy a permitir colocar un ejemplo súper rápido sobre cómo este enfoque está en cuestiones de derecho penal, ¿no? La Constitución reconoce los sistemas normativos internos de pueblos y comunidades indígenas, y también reconoce que pueden ser utilizados para la resolución de sus conflictos. Entonces, una forma en que se puede aplicar este enfoque intercultural desde el Estado es cuando llega una persona indígena a un ministerio público. Por lo menos en el estado de Oaxaca, lo que se debe de considerar es su identidad, si habla o no una lengua indígena, para facilitarle un intérprete y traductor, y ahí con eso tenemos una protección de derechos partiendo justamente desde una perspectiva intercultural crítica, donde hay una diferencia, ¿no? Existe una clara diferencia, por lo menos en el lenguaje, y entonces esto obliga al Estado a que pueda tener las herramientas y pueda proporcionar los mecanismos para proteger los derechos de las personas indígenas. Y además de eso, el Ministerio Público, bueno, la Fiscalía en el estado de Oaxaca, lo que tiene que ver es, esta comunidad se rige por sistemas normativos internos, el conflicto es de la comunidad, sí o no, y entonces en el mundo ideal, lo que tendría que hacer es declinar competencia a la autoridad indígena para que sea la autoridad indígena quien resuelva ese conflicto,
¿no? Entonces, este es otro ejemplo muy chiquito de cómo este enfoque intercultural lo podemos aplicar considerando las cuestiones de identidad, cuestiones culturales, cuestiones lingüísticas, de manera específica en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Sí, perdón, doctora, ¿le puedo interrumpir nada más para Sí, completar? claro. Efectivamente fue Cherán Keri. Ellos logran allá en el estado de Michoacán, es un triunfo judicial de esta comunidad en cuestiones electorales por allá en el 2011. Y después lo que sucede es que vuelve a haber una resolución en el año 2016 donde se fortalece precisamente y bueno, ahí le empiezan a dar forma precisamente a esto que usted indica, ¿no? Del autogobierno. Nada más era ahí para completar un poco la idea. Sí, y bueno, la vez pasada tuve la oportunidad con la masterclass que igual me invitó el doctor de hablar justamente sobre autonomía y libre determinación, ¿no? Y cómo esta autonomía y libre determinación se da en este aspecto que puede ser presupuestal, como en el caso de Michoacán, en la justicia, que tenemos varios casos en el estado de Oaxaca donde la jurisdicción indígena y el derecho indígena es quien se aplica y el Estado ya no interviene, digamos, en la resolución de conflictos en materia, lo que nosotros desde el derecho llamaríamos la materia penal. En el derecho indígena no hay ramas ni hay materias, es un derecho como muy general y muy de todo, pero también está la autonomía y libre determinación en cuestiones de educación, por ejemplo, de turismo, ¿no? Esta parte del turismo sustentable y cómo aquí en el estado de Oaxaca hay un parque que se llama Cuajimoloyas en la Sierra Norte, Sierra Juárez, y entonces quienes gestionan todo esto, todos sus recursos, incluso y pensándolo desde una visión sustentable del turismo, es la propia comunidad, ¿no? Se ganó primero antes un litigio para que se reconocieran estas tierras y entonces, digamos que el presupuesto que baja para cuestiones turísticas no lo administra el municipio, sino lo administra la comunidad dirigido hacia el turismo, ¿no? Entonces, es un tema, la verdad, que a mí me apasiona y me gusta mucho y que también tenemos como varios ejemplos de buenas prácticas. Y también esto súper claro, sin romantizar de que todo lo que se hace en las comunidades indígenas está bien o es lo adecuado, pero sí que obedece a contextos y particularidades súper específicas y que cuando nosotros estamos del otro lado, cuando no estamos interactuando dentro de la comunidad, lo que tenemos que observar es la identidad, garantizar igualdad, no ver si las políticas públicas que existen obedecen a cuestiones discriminatorias o raciales. Y si es así, ver de qué forma nosotros entonces vamos a adaptar desde nuestro trabajo y desde los espacios en los que nos encontramos cuando tengamos a una persona indígena o una persona afromexicana, para tener justamente este enfoque intercultural del que el día de hoy estamos compartiendo y estamos hablando. Y finalmente, pues les quise poner este diagrama de Venn muy sencillo, espero que sí, como para resumir todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, partimos que está la multiculturalidad y la pluralidad o la interculturalidad, ¿no? Y entonces, lo que se comparte en común es el respeto, la comprensión y el reconocimiento del otro a su cultura y a todas las formas de expresión de cultura. Pero la multiculturalidad tiene que ver con un proceso estático, no pretende borrar características y sus orígenes son en Estados Unidos y en la Unión Europea, además de Canadá, y no ve o no logra dimensionar relaciones de poder. Por el otro lado, la interculturalidad obedece a una pluralidad, obedece a que debe de haber una interacción desde una parte ética que busca la igualdad de los derechos. Es un evento que surge o es un concepto que se empieza a retomar más desde luchas históricas en América Latina y obedece a problemas estructurales y busca la forma de que estos problemas estructurales no existan o que las brechas de desigualdades se reduzcan.
¿no? Esto es como, así como el resumen de mucho de lo que hablamos. No sé si con los ejemplos que se colocaron tengan alguna duda o quieran compartirnos tal vez desde sus espacios alguna práctica sobre esta perspectiva intercultural que ya han colocado, como bien hablan de esta parte del autogobierno en Michoacán y el ejercicio presupuestal por parte de las comunidades. Pues la verdad, doctora, es que creo que es muy loable en este momento el que comience a vislumbrarse trabajos, desde luego, con impacto jurídico en nuestro país, porque lo que se pretende, pues, es efectivamente maximizar, pues, la autonomía, ¿no?, de los pueblos y las comunidades indígenas, con estos principios a los que usted se refería, y en consecuencia, pues, también se pretende minimizar la intervención externa de las autoridades, tanto estatales como municipales. Entonces, la verdad es que esto también, así como a usted le apasiona, es un tema que también me ha atrapado, me apasiona demasiado. Tan es así que lo estamos estudiando para traerlo a Querétaro. Y bueno, pues muy loable. Yo me quedaría con esa variable, ¿no, doctora? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que quiera colocar? También si hay algo que ustedes discrepen de lo que vine a decirles o a comentarles o a compartirles o querer saber más, con todo gusto. Yo pues que es muy triste que siempre las grandes ciudades se sirvan, dicen, del plato grande y los pueblos más rezagados siempre estamos un poco más limitados en todos los sentidos. Y desde épocas ancestras se ha observado ese detalle y sigue en la actualidad muy notorio. Y pues no cambia en ningún sentido. Pero ojalá y que pudiera haber algún cambio algún día. Claro que sí. Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más? Yo, pues me quedo prácticamente que aplaudo en primera instancia su participación, doctora. En segundo término, que no queden en el tintero precisamente estos términos, porque desafortunadamente la parte, y lo vamos a ver para el año que entra, en que no se, ahora sí, que no los partidos políticos pues no abusen de esta parte y que haya siempre esta parte de reconocer esta identidad y lo que acaba de marcar el aspecto del respeto y la comprensión, porque si no lo vemos de esa manera, pues entonces estamos falsos como miembros de un Estado y sería ficticio decir que tenemos una unidad nacional, ¿no? Entonces, esperamos que fluya con todos estos aportes los que estamos también aquí y que sigamos avante con estos enfoques y que nos ha explicado en sus grandes etapas y su enfoque prácticamente en una sociedad de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Quizá un poquito, Cecilia, en este contexto nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por sensibilizarnos, nos falta mucho sobre todo por la gran conquista de los derechos humanos, eh, incluir, yo creo que es un tema también de inclusión muy importante para efecto de, pues, tantos millones de personas que existen en esta condición prioritaria, ¿no? De atención prioritaria y que necesitan forzosamente una política pública. No sé si sea tema de leyes, tengo mis serias dudas si eso sería la solución, el hacer algún mecanismo o algún instrumento a nivel federal. Sé que los órganos no jurisdiccionales de protección a derechos humanos están trabajando mucho
en estos temas, particularmente la CNDH y bueno, pues espero que también las comisiones estatales hagan lo propio, pero pues es una gran deuda con una riqueza cultural de gran valía para todos los mexicanos y tantas violaciones, tantos temas que hay y sobre todo la ignorancia al momento de considerarlos como ciudadanos comunes y corrientes cuando tienen su propia individualidad y cuando no entendemos las raíces de cuáles son verdaderamente sus orígenes históricos, sus tradiciones, su cultura, cómo relacionarnos con ellos, cómo hacer que se protejan derechos humanos. ¿Cuántos casos no han habido de grupos indígenas que han sido juzgados por un tribunal civil común y que de repente les ponen sentencias? Hubo un caso, ¿no? De una persona que le pusieron le dieron una sentencia condenatoria por varios años por un homicidio calificado cuando ni siquiera hablaba español y nunca tuvo un intérprete, ¿no? Cuestiones así tan insignificantes que necesitamos darle una atención prioritaria. Así es que creo que mi reflexión es de mucha sensibilización para entender, para poder incluir y ser respetuosos de todo aquello que nos rodea en estas comunidades indígenas. Sí, retomando un poquito, doctor, si me lo permite, es súper importante saber que este enfoque intercultural no es como que solo tenga o la prioridad sea que esté dentro de un marco legal, ¿no? Es parte, sí, y este reconocimiento y poder tener estos enfoques ayuda, ¿no? A la implementación, ¿no? Y el respeto de derechos, pero desde los espacios en los que nos encontramos podemos hacer y aplicar este enfoque, ¿no? Les voy a compartir un último caso. Yo ahorita me encuentro trabajando sobre todo temas de reinserción social, pero con esta perspectiva intercultural. Y entonces, de pronto, al hablar con los directivos de los centros penitenciarios aquí en Oaxaca, les decíamos, a ver, para que tu centro penitenciario tenga un enfoque intercultural, porque además tu población mayoritaria es indígena, una cuestión súper fácil. En cuestión de alimentos, ¿dejas tú entrar alimentos propios de la región? Solamente un penal, el de Juquila, fue como sí, ¿no? Dejamos que ingresen alimentos propios de la región. Los demás era como, pues es que les damos alimentación y es como sí, pero las poblaciones, aquí en la Sierra Sur hay una hierbita que se llama chitepil y entonces es una hierba que se da en temporada de lluvia, ¿no? O las chicatanas, no sé si las conozcan, es una hormiga que sale en temporada de lluvia y es un platillo pues ancestral, ¿no? Y entonces y se hacen como todo o sea, para recolectar la chicatana, para prepararla, es como vienen de generación en generación, se pasan las recetas y entonces nosotros les decíamos, el que tú permitas que una persona de cualquier comunidad indígena pueda acceder o pueda ingresar sus alimentos, eso ya te está dando una pauta para tener este enfoque intercultural mínimo en alimentación de personas indígenas privadas de la libertad. Mínimo. La parte de medicina, ¿no? La parte de la medicina tradicional. Aquí en Oaxaca hay un montón de saberes y un montón de hierbas y así, un montón. Yo vine aquí a descubrirlo y entonces decíamos, bueno, uno de los ejes de reinserción es la salud, ¿no? Pero entonces tú estás permitiendo que las personas indígenas venga un curandero o venga y le den el té de no sé qué en vez del paracetamol. Ah, no. Bueno, si tú permites o tienes, aunque digamos que no estén dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero sí tú como directivo tomas estas decisiones de poder permitir quizá a un curandero o quizá que ingresen el té o la hierba X o Z, ¿no? Esto ya te está dando una perspectiva intercultural dentro de tu centro penitenciario. Porque además tu población es mayoritariamente indígena. Una buena práctica en Juquila, en el centro penitenciario, es que la educación se da en lengua chatina, ¿no?
y un eje de la reinserción social, y que además este sí está en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es que las personas indígenas deberán recibir educación bilingüe. Y entonces, de nuestros, si no mal recuerdo, tenemos 5, 6 centros penitenciarios en Oaxaca, solamente uno brinda educación bilingüe, ¿no? En lengua chatina, independientemente de la complicación que son las variantes, pero lo brinda. Entonces, de pronto es como, aunque no esté en la Ley Nacional de Ejecución Penal de manera explícita, o aunque no esté en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera explícita, de los ejes de reinserción social tendrán una perspectiva intercultural y de género, es importante que desde las acciones y desde, más sobre todo si somos tomadores de decisiones, ¿no? Desde los ámbitos en los que estamos, poder cuestionarnos si las políticas que tenemos obedecen a contextos específicos, obedecen a una protección integral de los derechos humanos, o si es necesario repensarlas, cuestionarlas desde esta perspectiva intercultural crítica y poder modificar para que contemos esto y con esto garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas que sean indígenas y también afromexicanas, ¿no? Y si le agregamos el componente de género y diversidad sexogenérica, pues tenemos todo un enfoque transversal de protección de derechos humanos. Y yo hasta ahí lo dejaría, y muchísimas gracias por su atención y sus participaciones también. Muchísimas gracias. Pues mucho que reflexionar, mucho que aprender. Esto que decías de la medicina en los centros penitenciarios a través de curanderos y los tés y las hierbas, pues bueno, yo creo que es simplemente cuestión cultural, cuestión de educación. No son grandes cambios, no son grandes transformaciones. Quizás si tuviéramos al personal adecuado en los puestos adecuados, con estos perfiles, con esta sensibilización de la gente que en este caso en su mayoría, como tú lo mencionas, son grupos indígenas y con particularidades muy específicas y diferentes de una persona de algún otro municipio de la ciudad, etcétera. Pues bueno, es educación, es cultura, es involucrarse. Yo creo que ese es un poco lo que tenemos que empezar a trabajar y como bien lo mencionas, Cecilia, pues creo que todos los que estamos aquí reunidos tenemos una misma bandera, que es la defensa, el estudio, la investigación, nos interesan los derechos humanos y yo estoy seguro que cada uno de nosotros en el ámbito de la postulancia, de la academia, en fin, en todas las áreas en las cuales nos desempeñamos, debemos hacer algo. Y esto que nos dejas es una invitación a seguir reflexionando. Recuerdo tu plática excelente de derecho indígena, donde, bueno, tantas cosas que debemos de considerar para efecto de, pues, alcanzar realmente ese reto de la protección a la justicia, ¿no? De la defensa de los derechos humanos, del acceso a la justicia. Y bueno, mucho que aprender, mucho que reflexionar. No sé si hay alguna participación, algún comentario final antes de cerrar esta reunión. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario previo a cerrar esta sesión. Sí, doctor, Doctor, gracias. yo solamente, perdón. Adelante. ¿Sí? Solamente felicitar a la doctora Cecilia. La verdad es que nos dio una forma de ver más allá esta forma de cultura de los grupos indígenas que a lo mejor no percibimos de entrada, y con esta plática la verdad que enriqueció mucho para ver otras dimensiones de estos grupos. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Irma. ¿Alguien más? Por ahí estaba Esaú, ¿eras tú o alguien más que quiera comentar algo? Sí. Adelante. Sí, gracias, doctor. Pues felicitarle también a la doctora Cecilia y comentarle pues a todo el grupo que este es un trabajo intelectual, es un trabajo que ya inició, por lo menos los gobiernos con un poquito más de sensibilidad social ya los están trabajando, no es algo abstracto. Yo insisto mucho también en
en hacer microsistemas de los derechos humanos, porque son muy complicados aplicarlos, muy complicados bajar el convencionalismo, pero en concreto este derecho humano ya está siendo trabajado. A mi gusto es un poquito complejo aterrizarlo. Conozco bien el estado de Michoacán, donde se están integrando ya los consejos, en donde ya se están bajando las partidas presupuestales, porque hagan de cuenta que este fenómeno y estos conceptos, estas glosas, van a funcionar no sustituyendo, no es la idea administrativa, pero van a funcionar como una especie de ayuntamientos, van a funcionar con sus propias estructuras administrativas y desde luego con todas las ramas de la fiscalización, etcétera, ¿no? Entonces ya son una realidad, no es que estemos soñando que un día van a existir, no, ya están trabajándose desde el punto de vista jurídico y desde luego pues su aplicación es un poquito complicada, pero bueno, pues ahí los que tenemos que echar mano de estos temas somos nosotros, precisamente, no podemos heredarlos así a las nuevas generaciones, sino estos espacios de estos intelectuales aquí en este grupo deben aportar. En mi caso, pues lo digo con mucha humildad, yo estoy ya trabajándolos, ¿sí? Precisamente para que sean una realidad, por lo menos en el estado de Querétaro, en Michoacán, pues ya allá tuve la oportunidad de conocer los trabajos, pero estoy tratando de encabezarlos para aquí, para el estado de Querétaro, ¿no? Entonces, pues yo le agradezco y qué bueno, la verdad es que me motiva mucho encontrar gente como la doctora Cecilia, apasionada de estos temas porque hace mucha falta, doctora. Entonces le felicito y muchas gracias. Muchísimas gracias. Jorge Olvera, ¿tienes alzada la mano? No sé si sea la anterior participación o quisieras comentar algo. No, fue la anterior. Muchas gracias Ok. por la exposición. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna otra participación al respecto, pues no me resta más que agradecerle a nombre de todos a Cecilia por motivarnos, creo que esa es la palabra, por motivarnos a abrir más este espacio de reflexión, a investigar más, a tener esta sensibilización que nos hace falta para darle un enfoque realmente a tantos millones de mexicanos que son nuestros hermanos, que son nuestras raíces y que pues todavía existe la cultura del racismo, la ignorancia, la falta de una justicia real para ellos, el desconocimiento cultural, en fin, creo que hay muchos temas todavía por seguir indagando al respecto. Así es que Cecilia, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. A nombre del instituto te damos un abrazo caluroso y bueno, pues obviamente a todos y cada uno de ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos en esta sesión magistral. Pues que descansen. Muy buenas noches, Cecilia. Nuevamente, muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Muy buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Hasta luego. Buenas noches.